Hola a todos. Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a dar un paso atrás, alejándonos un poco del constante bombardeo de noticias diarias para explorar un enfoque totalmente distinto. Vamos a examinar el conflicto entre Ucrania y Rusia a través de un marco histórico y académico súper analítico. Nos sumergiremos en las investigaciones del Dr. Geoff Roberts, que es un destacadísimo historiador británico y experto en la Unión Soviética. La idea aquí es entender este evento, que tiene múltiples causas, desde una perspectiva estrictamente académica y, sobre todo, neutral. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper directa. Primero veremos la lente del historiador. Segundo, la diplomacia coercitiva fallida. Tercero, el factor de la otanización. Cuarto, la guerra de la información. Y quinto, el camino hacia la neutralidad. ¡A por ello! Empezamos con la primera sección, la lente del historiador. Básicamente, analizar el pasado para poder comprender nuestro presente. Para arrancar, hay que tener claro que el Dr. Roberts no es un analista cualquiera, es profesor emérito y un verdadero referente mundial en historia rusa, y eso cambia por completo la forma en la que interpreta lo que está pasando. A ver, hay un detalle fascinante en su trabajo. Resulta que Roberts pasó, literalmente, una década entera estudiando la biblioteca personal de Joseph Stalin. ¡Una década! Y descubrió que ver cómo un dictador marcaba y subrayaba sus libros en la intimidad revelaba mucho más sobre su forma de pensar que cualquier discurso público. Esta anécdota nos dice algo clave sobre cómo trabajan los historiadores. Para entender a los líderes mundiales hay que dejar de lado las emociones y buscar las pruebas físicas reales. Claro, hoy en día con las noticias volando por todas partes, es facilísimo dejarse llevar por explicaciones simples o reacciones puramente emocionales. Pero el enfoque histórico no funciona así. Exige ir a los documentos, a las evidencias escritas, para reconstruir las cosas de manera objetiva. Y es exactamente con ese rigor tan estricto con el que Roberts se acerca a la invasión rusa de 2022. Pasamos a la sección 2, diplomacia coercitiva fallida, o cómo pasamos de las propuestas sobre el papel al conflicto abierto. Y aquí entra este término exacto que usa la investigación, diplomacia coercitiva. Para entenderlo rápido es como decir, vale, vamos a negociar un acuerdo de seguridad, pero echa un vistazo al enorme ejército que he puesto aquí mismo en la frontera. Según el análisis, Putin intentó forzar a Occidente y a Ucrania a sentarse a la mesa usando esta amenaza militarizada gigantesca. Fijaos en la línea de tiempo, porque es súper reveladora. Diciembre de 2021, se presentan propuestas formales de seguridad y se rechazan. Así que al fallar esa vía diplomática, en febrero de 2022 arranca la operación militar. Según la conclusión de Roberts, el objetivo inicial de esta invasión no era necesariamente conquistarlo todo desde el minuto 1, sin intentar conseguir por la fuerza lo que la diplomacia no logró. Y esto nos lleva de cabeza a las famosas negociaciones de Estambul en la primavera de ese año. Si repasamos lo que Rusia exigía en esas primeras conversaciones de paz, vemos cosas como la neutralidad, el desarme de Ucrania, frenar a la OTAN y garantías para los rusoparlantes. Pero ojo, hay un detalle histórico increíble que destaca Roberts. En ese momento inicial, la exigencia era que las repúblicas del Donbass siguieran siendo independientes, no anexionarlas, algo que, como sabemos, cambió por completo meses después al fracasar el diálogo. Llegamos a la tercera parte, el factor de la otanización, el miedo a la falta de seguridad y la acción preventiva. Aquí tenemos un concepto absolutamente vital para entender la lógica del adversario. La otanización de facto. A ver, estaba claro que Ucrania no iba a entrar en la OTAN formalmente al día siguiente, pero el análisis histórico demuestra que el país estaba integrando cada vez más en las estructuras militares y de inteligencia de Occidente, y Roberts sostiene que este proceso silencioso pero constante fue percibido por el liderazgo ruso como una amenaza existencial a largo plazo. Normalmente escuchamos esa versión simplificada de que todo esto es simplemente una guerra imperial para reconstruir la Unión Soviética. Sin embargo, el análisis académico de Roberts concluye algo distinto. Lo ve como un ataque calculado y preventivo. No para frenar un ataque ucraniano inmediato, sino una guerra preventiva para detener lo que Rusia calculó que sería una amenaza militar incontrolable en el futuro debido a esa otanización. Es una distinción muy importante. Cuarto punto de este análisis, la guerra de la información, propaganda y lo que llamamos fricción histórica. Uno de los mayores dolores de cabeza para cualquier historiador es la justificación retrospectiva. Ya sabéis, cuando los políticos reescriben un poco su propio pasado para que encaje mejor con el presente. Por ejemplo, Angela Merkel sugirió tiempo después que los acuerdos de Minsk fueron solo una táctica para ganar tiempo. Y curiosamente, Vladimir Putin ha usado esa misma frase para decir que fue engañado. Roberts argumenta que probablemente la intención de paz inicial de Francia y Alemania era real, pero claro, la política actual manda y ambos bandos adaptan la historia a su conveniencia.
Y ojo, esto es importantísimo. El historiador deja clarísimo que explicar el punto de vista ruso o sus miedos de seguridad no es bajo ningún concepto justificar moralmente lo que han hecho. Pero, y este es el gran pero, comprender esa lógica de forma neutral es un requisito absoluto si realmente queremos sentarnos a negociar y conseguir una paz que sea estable. Y finalmente, la sección 5. El camino hacia la neutralidad. Las posibles soluciones y el conocido como modelo austriaco. Aquí nos topamos con una paradoja enorme. Hoy por hoy, hablar de neutralidad en Ucrania es tremendamente impopular. Lógico, porque muchos lo ven como renunciar a su identidad y dar la espalda a Occidente. Sin embargo, la predicción de Roberts, basándose en la historia, es que, por mucha resistencia política que haya, un Estado ucraniano neutral sigue siendo la salida más probable y casi inevitable a largo plazo. Y claro, surge un gran miedo. Si Ucrania se queda con menos territorio, ¿no colapsará como país? Roberts responde a esto sacando a relucir un paralelismo brutal, la Austria que quedó tras la Segunda Guerra Mundial. Austria salió de aquello siendo un estado muchísimo más pequeño y neutral, y aún así se convirtió en una nación próspera y estable. Así que históricamente hablando, un país más pequeño no equivale automáticamente a un estado fallido. Eso sí, no vale cualquier cosa. Para que esa versión reducida funcione de verdad, Roberts pone sobre la mesa unos requisitos geográficos muy claros. Ucrania tiene que conservar la inmensa mayoría del territorio que controla ahora mismo. Y es vital, absolutamente vital, que mantenga el control de ciudades clave como Odessa, por el tema fundamental de la salida al mar, y Kharkov. Y para aterrizar todo esto en la realidad actual, miremos los números. Las tropas rusas controlan en torno al 90% de Lugansk y más o menos un 70% de Donetsk, Zaporilla y Jersón. Y recordemos que Rusia reclama estas 4 provincias enteras en su constitución. Este es, sin duda, el nudo principal a desatar en cualquier mesa de negociación que haya en el futuro. Entonces, ¿cómo se podría desatascar esto? El historiador nos deja una predicción muy pragmática, paso a paso. Roberts cree que Rusia primero buscará controlar el 100% de Donetsk militarmente. Y una vez hecho eso, usarían ese 30% que no controlan en Zaporilla y Jersón como moneda de cambio para negociar la paz. Esto podría forzar, de repente, un avance diplomático justo en el momento en que Ucrania vea peligrar todavía más su territorio. Pero claro, nada de esto ocurre en una burbuja. Hay una diferencia estratégica brutal a nivel global. Mientras en Europa gran parte de la política sigue muy enfocada en financiar el esfuerzo bélico, cueste lo que cueste, un posible cambio de rumbo en Washington podría alterar todo el tablero de un plumazo, forzando a todo el mundo a buscar resoluciones mucho más pragmáticas. Lo que nos deja con una reflexión final bastante potente. Más allá de los discursos, la propaganda o lo que deseen en Bruselas, Washington o Moscú, la historia es cerca y nos enseña que los hechos militares sobre el terreno acaban mandando. Al final del día, será la cruda y dura realidad del campo de batalla la que rompa este bloqueo e imponga un cambio en la política mundial. Es una pregunta compleja, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico. Queda claro que a veces mirar las cosas a través de la lente de la historia es la mejor manera de entender nuestro presente. ¡Hasta la próxima!